Desgraciadamente muchos cristianos solo oran cuando se congregan. Solo leen la Biblia cuando se congregan. Dios solo le habla por medio de la predicación de los pastores. Hermano, el Señor nos está hablando todos los días a través de su palabra. Hay gente que solo recibe palabra el domingo que viene o el miércoles. Nosotros recibimos palabra todos los días porque todos los días abrimos las Escrituras y el Señor nos habla gloriosamente a través de su bendita palabra. Amén. Hermano, los felicito porque ya terminaron de leer la Biblia en 2 meses. Ayer fue el último día. Amén. Para los que terminaron. Para los que no, pues sigan. Entonces muchas veces nuestra vida se vuelve una vida sentimental. No sentimos orar en nuestra casa, no sentimos apartar un tiempo para la oración. Y recuerde que la Biblia dice que para todo lo que se quiere en esta vida hay tiempo. Si no oramos no es porque no tenemos tiempo, porque no queremos orar. Es porque nuestro enemigo nos hace olvidar que la oración es vital en nuestra vida. Si no tenemos una vida plena es porque no, hermanos, no estamos buscando al Señor en oración a través de la meditación de la palabra. Entonces no oramos porque no sentimos orar, no leemos la Biblia porque no sentimos leer la Biblia. Eso es leer 10, 15 capítulos diarios, no, eso es legalismo. Para algunas personas leer 10 capítulos es como que se están muriendo por los 10 capítulos. Pero seguramente se sientan y se devoran 4 o 5 horas de televisión. No perdono porque no siento perdonar. No sirvo porque no siento servir. No ofrendo, no diezmo porque no siento de parte de Dios hacerlo. No leo la Biblia porque no siento en mi corazón hacerlo. No vivimos por sentimientos, sino por convicciones. Amén. No dejemos que nuestro enemigo nos distraiga y nos haga olvidar de las cosas que son vitales para nosotros. Amén. La palabra y la oración es vital en nuestra vida. Si usted quiere tener una vida plena en el Señor, tiene que leer la palabra, meditar la palabra, obedecer la palabra, y la oración es vital en nuestra vida. Congregarnos es vital en nuestra vida. Servir es vital en nuestra vida. Ser generosos es vital en nuestra vida. Hermanos, no hay otra forma de vida para los hijos de Dios. Amén. No hay otra forma de vida. No estoy diciendo que debemos de desechar nuestros sentimientos que son importantes para nosotros. Lo que estoy diciendo es que no debemos de vivir nuestra vida por medio de ellos, sino por medio de nuestro espíritu. Sino, dice la Biblia, que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Por eso es que los hijos de Dios todo lo hacemos por la fe. Dice la Biblia que usted y yo no caminamos por vista, sino por fe. Pero muchas veces somos como Tomás: si no metiera mi mano y sintiera yo el costado traspasado de Cristo, no creo. Si no mirara sus manos, si no viera sus cicatrices, no creo. El Señor dijo: bienaventurado aquel que creyó sin ver. Hermanos, pero para poder creer que el Señor está en nosotros, que el Señor está con nosotros, necesitamos crecer en la fe. Necesitamos meditar constantemente en la palabra de Dios. Amén. Porque es que la Biblia es el testimonio de Cristo. No hay otra forma en la que nosotros podamos conocer al Señor. Nosotros sabemos que la Biblia dice que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero no se vuelve vida en nosotros hasta que realmente meditamos en la palabra y oramos y tenemos una vida de oración, si no, difícilmente. No andamos por vista, andamos ¿por qué? ¿Por qué andamos? Por lo que creemos, por lo que la Biblia enseña. El Señor está siempre con nosotros. Pero aquí usted dice: me siento solo, me siento. Saque eso de su vocabulario. No diciendo me siento, no. El Señor está con nosotros. A pesar de las circunstancias, yo creo en mi corazón que el Señor está conmigo porque lo ha prometido y Él no miente, Él es un Dios fiel. Por eso dice la Biblia en Hebreos 11:1, dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué más dice? La convicción de lo que no se ve. Hermanos, la fe consiste en tener la certeza de que el Señor está con nosotros, que no lo podemos ver, porque Dios es espíritu. Le dijo el Señor a la mujer samaritana: Dios es espíritu. Y aunque no lo podemos ver y que muchísimas veces tampoco lo podemos sentir, pero ciertísimamente Dios está con nosotros porque su palabra lo dice.
Y eso es más que suficiente para nosotros. ¿Será es así, hermano? Si está escrito, tiene que ser más que suficiente para nosotros. Amén. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Necesitamos entender que el Señor está con nosotros en medio de todas las circunstancias que nosotros podamos enfrentar en esta vida. Si se nos olvida eso, hermanos, no podremos nosotros disfrutar la vida que el Señor dijo que Él nos vino a dar, porque Él les venido a dar vida. ¿Y qué dijo el Señor? Y vida en abundancia. ¿Cuántos de nosotros hemos dudado de la presencia de Dios cuando enfrentamos dificultades? Digan amén. Algunos son mentirosos, pero también. Hemos dudado de la presencia de Dios cuando nos enfrentamos a las dificultades. Sí, lo hemos dudado. Porque no tenemos la convicción en nuestro corazón que el Señor está con nosotros. Es que cuando todo está bien, según nosotros, ahí sí decimos, el Señor está con nosotros, veo la gloria del Señor, me aumentaron el salario, me fue bien. Pensamos que el Señor solo está ahí. Pero cuando atravesamos una crisis financiera, cuando de repente nos quedamos sin trabajo, cuando de repente nos enfermamos, cuando de repente muere un ser querido, cuando de repente somos humillados, traicionados, entonces decimos, ¿dónde está el Señor? Ahí mismo está, obrando para bien en nuestra vida. Amén. El problema es que es bien difícil y nos pasa exactamente como Juan el Bautista. ¿Eres tú o esperaremos a otro? Pero qué tremendo que el Señor no le manda si sos un gran incrédulo. No, les dice, vayan y cuéntenle a Juan las cosas que ustedes ven. Los ciegos ven, los paralíticos son levantados, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el reino. Vayan y digan eso, solo den el testimonio. Y eso es lo que hace el Señor cuando nosotros dudamos. El Señor nos da testimonio de que Él está ahí con nosotros, porque Dios es bueno y nos conoce y sabe, hermanos, que somos como Tomás. Hasta no ver, no creer. Es difícil, hermanos, poder realmente estar plenamente convencido que el Señor está ahí en medio de nosotros cuando la situación es difícil. En Jueces capítulo 6, del verso 11 al versículo 13. Miren lo que dice la Biblia. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire qué tremendo saludo. Verso 13, Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? A veces nos pasa como los impíos. Si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Si Dios es bueno, ¿por qué permite lo otro? Muchas veces nos pasa eso. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué entonces tengo esta crisis en mi familia? ¿Por qué mi matrimonio está de esa manera? Si el Señor está conmigo, entonces, ¿por qué hay enfermedad? Si el Señor está con nosotros, muchas veces pensamos, si está con nosotros, ¿por qué estamos en esta situación tan difícil? ¿Por qué me dieron ese veredicto? ¿Por qué me dieron por qué el médico dijo que tenía eso? ¿Por qué? ¿Por qué esa enfermedad? ¿Por qué ese problema? ¿Por qué esa aflicción? ¿Por qué? Esa es la pregunta que normalmente nos hacemos cuando se nos olvida, cuando el enemigo nos hace olvidar que el Señor está con nosotros siempre. Una vez más dice, y Jehová le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Todo esto había ocurrido, y era verdad, esto había ocurrido porque el pueblo de Israel había pecado y Dios lo entregó a los madianitas para mostrarles que Dios es un Dios celoso. Amén.
Pero entendamos también, aunque estemos caminando en la voluntad de Dios, aunque amemos la voluntad de Dios, muchas veces vamos a ser afligidos, muchas veces, para que podamos nosotros entender que el Señor está con nosotros y que no es simplemente algo que se plasmó en un papel, es una bendita verdad que si yo la creo, hermanos, entonces tendré una vida plena. Si no lo creo, vamos a tener serios problemas en nuestra vida. Y vamos a tener muchas aflicciones. Y después cuando veamos al Señor obrando y diciendo, vamos a decir, qué barbaridad, me preocupé por nada. Deshonramos al Señor, se nos olvida. Y después decimos, cuánto me preocupé, cuánto lloré, cuánto le reclamé a Dios. Y el Señor en su gran amor y misericordia nos muestra su gloria. Amén. La mayoría de los hijos de Dios pensamos esto en nuestras crisis. Por eso usted ve cuánta gente en medio de los problemas deja de congregarse. Y obviamente un cristiano que ha dejado de congregarse, hace rato dejó de leer la palabra, hace rato dejó de orar. Hace rato dejó de tener comunión con el Señor. Porque cuando un cristiano deja de tener comunión con sus hermanos, es porque hace rato ya no tiene comunión con el Señor. Porque el que tiene comunión con el Señor, el Espíritu Santo siempre lo impulsará a tener comunión con sus hermanos. Y anhela congregarse, y anhela servir, anhela estar con sus hermanos. Así es la vida de los cristianos. Pero el enemigo nos hace olvidar, en medio de la situación difícil, que el Señor está con nosotros. Porque sus emociones, porque su alma le dice que el Señor no está con él. Es más, hay gente que dice, me iba mejor cuando estaba en el mundo. Eso lo dijeron los judíos. ¿Se acuerdan? Dijeron, estamos mejor nosotros allá en Egipto, es cierto. Éramos esclavos, pero estábamos bien porque comíamos carne. Nos acordamos nosotros de los melones, de las cebollas de Egipto. Éramos esclavos, pero nos acordamos de eso. Porque cuando el enemigo nos hace que nos olvidemos de las promesas de Dios, hermanos, todo se derrumbe en nuestra vida. Eso es una cosa terrible.